el almuerzo. Anda preparando tus cosas y eso. Nosotros vamos a empezar para que no se haga tan tarde. Claro, sí. Ayer hemos terminado tardísimo. Oh. Tardísimo, sí. Bueno. Digamos, no, yo no me preocupo tanto por mí, sino por los chicos que tienen sus familias y tienen todas sus cosas. Mañana es el Día del Padre, así que... Sí. Tenemos que maternar, así que vamos. Exactamente. Se necesita la presencia para algunas cuestiones, así que sí, es verdad. Así es. Ya están uno tras otro apareciendo, ya vienen. Sí, ya van a empezar. Tal cual. Acá la María Cecilia dice que hay que cocinarle a los papis. Bueno, cocinarán mañana, supongo, no van a cocinar hoy. Hay que salir a comprar, digamos. Sí, totalmente. La torta, qué rico. Torta. Sí. Empecemos si querés, Paola. Te lloró todo, ¿no? Te lloró todo. Se nos desmaya Mariana. No podía hablar, re emocionada estaba. Yo también, y yo la miraba a ella, peor era. Bueno, Aurora transmite con su calidez grandes conceptos teóricos, ella los ha puesto en juego desde la clínica, desde la práctica. Ahora vamos a teorizar un poco todo lo que ella ha planteado, ahora lo vamos a ver en conceptos teóricos. Sí, pero es una divina Aurora, y todo el equipo de Alicia Oiberman tiene esa impronta que creo que tiene que ver con la cabeza, porque Alicia es así, por eso ella cuenta esa directiva que le da y le dice, anda y querelo mucho. Había sabiendo, ¿no?, de qué se trataba. Sí. Había una licenciada, una psicóloga, que en realidad nosotros enseñamos familia y todo eso desde ella, que es la doctora, la licenciada Aurora Pérez. Y ella, digamos, trabajaba con la cátedra de pediatría de la UBA, y bueno, y los apuntes y todo que nosotros le damos a los alumnos para que manejen, es desde ahí. Por supuesto que han sido escritos antes, digamos, de cómo vos has empezado la charla, ¿no? Ya había algo de diversidad en las familias y de disfuncionalidad y todo más, pero todo esto nuevo no existía todavía. Vos sabés, perdón, justo le estaba comentando que teníamos artículos de Aurora, pero yo me confundí y era ella. Aurora Pérez, claro, la misma. Sí. Te dije eso, ¿sabes? Son muy buenos, son muy buenas las cosas que, digamos, son en las que yo me he basado cuando también, para dar la clase esa que nunca se había dado en pediatría, de familia. Y están muy buenos. Y hay un caso clínico que lo tratamos, que digamos dentro de la clase de desarrollo emocional, que también hemos incorporado en el programa de pediatría nuevo, que es marcando esa parte en el desarrollo, y está un caso que se llama el caso Tomás, que bueno, que lo hemos tomado de la UBA, que es muy enriquecedor también. Como un chico, a partir de un matrimonio joven, primer hijo, en una familia, digamos, de muy buen medio social y muy bien puestos en el pueblo, empiezan a desarrollar cosas el chico, a causa, digamos, un poco de la sobreprotección, otro poco de la madre, otro poco de que la madre tenía temores de su forma, de su estética, desde el punto de vista de la clase social. Entonces, en el desarrollo de ese caso, la verdad que tocamos muchos temas con los alumnos, y es uno de los, es un complemento de la clase de desarrollo que da María Emilia, ¿no? Y la verdad es que es muy rico. Ella era, digamos, la asesora de la cátedra de pediatría.
yo le he pedido a Manolo que le pida a la señora de él, porque nosotros no teníamos en la cátedra a nadie, digamos, que para que lo desarrolle ella, ¿cómo se llama esta chica? La Pupi Nader. La Pupi Nader. Ah, sí. Sí, ella nos ha ayudado a desarrollar y hacemos un taller donde los chicos participan mucho y se va viendo a veces a todas las cosas que se someten a los chicos por síntomas que aparecían, por trastornos emocionales y que no se justificaban, digamos, la agresividad de todo porque por los papás, inclusive por los miedos de los papás, por la temores de que tenga otra cosa, la sobreprotección. Bueno, está muy bueno el caso. Esa mujer era muy buena también, se llamaba Aurora. Por eso Marcela se Sí, tal cual. Bueno, comencemos. Ya estamos casi la mayoría, así que podés comenzar. Ay, perdón. Ya estaba en el PowerPoint, pero nunca había puesto presentar pantalla. Bueno. Entonces vamos a seguir con el tema de la parentalidad para poder conceptualizar algunas... Ay, ahí está. Para poder conceptualizar lo que veníamos trabajando y cerrar el tema que hemos abierto para pasar a... Son dos temas que se desprenden de lo que venimos trabajando, todo lo que tenga que ver con la parentalidad y luego la parentalidad dentro del contexto. No sabía por cuál de los dos temas seguir, si con este o con el otro del contexto, porque se abren las dos aristas de la exposición de Aurora, pero he elegido este de la parentalidad. Bueno. Que ya había empezado un poco con la parentalidad. Había empezado y como Aurora toma todo el tema de lo transcultural, entonces pensaba, cualquiera de los dos era, seguimos por ahí. Está bien. Bueno, por un lado, pensar que esto de la parentalidad, como yo ya lo había planteado, es algo que se construye a lo largo de toda la vida, por eso yo le decía que es el título que se da antes de ejercer la carrera. ¿Se acuerda que decía eso? Bueno, Misioner, que es un autor que también lo toma todo el grupo de Alicia Oiberman para trabajar toda la línea de la psicología perinatal, como les decía Aurora, se toma todo lo que son las representaciones de la parentalidad. Misioner plantea que la parentalidad empieza a construirse en el encuentro de los dos psiquismos parentales. Ahí hay un crucero, dice él, representacional, en el cual el niño tiene que advenir de manera psíquica. Esto, lo que yo les estoy diciendo, es lo que nos mostró Aurora a través de los casos, ¿no? Es cómo se aloja un hijo, y se lo aloja desde la construcción de un psiquismo que tiene que ver el cruce de este encuentro. Acá otro autor también habla, y que Aurora lo ha mencionado, y ahora lo vamos a trabajar un poquito más, que los padres, en esta construcción de la parentalidad, se encuentran con tres hijos, dice Lebovici: el hijo fantasmático, el hijo real y el hijo imaginario. Y esto es algo muy importante, y sobre todo en el mundo de la discapacidad se trabaja esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega un hijo con alguna discapacidad? Ahí vemos todo este encuentro de las tres dimensiones, cómo se ponen a juego y determinan todo lo que sigue. Por un lado, el hijo imaginario lleva en sí la historia transgeneracional. Por ejemplo, la elección del nombre, si queremos saber o no el sexo, y el sexo que es el bebé, el impacto psicológico de las ecografías. Yo en este momento estoy acompañando a una
joven embarazada, que para ella fue ya un impacto quedar embarazada en un noviazgo inestable, un noviazgo de una larga data inestable, donde ella ya recibida, ella es en una carrera que tiene que ver con la salud, y el impacto que le ha producido en un momento inesperado cuando está el despegue de su carrera y en donde ella estaba trabajando en su pareja para poder dejarlo y queda embarazada. Entonces, ella decide continuar con el embarazo, así que eso también ha sido tomado una elección que surge a través de la terapia, este deseo de ser madre, más allá de toda esta historia con su pareja. Entonces empezar a trabajar cómo alojar este hijo, ¿no? Y desde dónde alojarlo. Y hemos empezado a trabajar con lo que plantea Misioner y Legovici, a mí me han servido para trabajar todo lo que es el impacto y cómo anidar este hijo. Y es el concepto ¿qué pasa cuando una mamá ve una ecografía de su hijo? ¿No? Entonces yo me he detenido a trabajar muchísimo eso y desde ahí ella ha podido empezar a conectarse con este hijo, porque no lo podía hacer por toda la carga emocional que venía teniendo con este noviazgo tan complicado, ¿no? Luego está lo que se llama el hijo fantasmático. El hijo fantasmático es con el cual los psicólogos más nos detenemos a trabajar, que es la historia de relación con la propia madre, o sea, la madre con su propia madre. El lugar de hija se actualiza el lugar de hija, ¿no? Entonces, muchas veces los autores plantean como la entrega simbólica de este hijo a esta madre o también a este padre de su historia. Cómo se reactualizan momentos que pueden haber sido trágicos o no necesariamente todo es trágico, ¿no? Luego hay otro autor, Stern, que ¿sí alguien quiere hacer alguna consulta? ¿O hay un micrófono prendido? Seguí nomás, Paola. Seguí, bien. Era el micrófono, seguí. Bien, bien. Bueno, Stern, yo he sacado de lo que nos dice Stern, de las 4 preocupaciones que tenemos acerca de la parentalidad, ¿no? Las preocupaciones acerca de la vida y el crecimiento, de las relaciones primarias con el hijo, de la matriz de apoyo, de la organización de la identidad, tanto como mamá y como papá. Estas preocupaciones son las que giran en torno a la parentalidad y las que se ponen en juego. Puede, según el momento, según la etapa y según en el estado, en el actual, puede primar una de las 4, ¿no? Por ejemplo, una preocupación hoy puede ser la matriz de apoyo, con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, los hijos quedan en la casa con clases virtuales y yo tengo que salir a trabajar. ¿Con qué matriz de apoyo cuento con eso, por ejemplo? Otras, las relaciones primarias del hijo tienen que ver con todos estos primeros momentos de vida y las culpas que pueden haber, las culpas o no culpas, todo lo que se ha jugado en los primeros años de vida y cómo se ha jugado, lo que hice, lo que no hice. En general, en relación a la vida y el crecimiento, puede ser algo que nos abrace en toda la etapa de la parentalidad. Y eso es lo que tiene que ver cómo vamos construyendo y cómo se va originando este ser madre y ser padre. Y como le decía, en la parentalidad tenemos como 3 discursos. Se hablan de discurso en tanto son diálogos internos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? La madre con su propia madre, consigo misma, con sus propios sueños, con sus propios proyectos, en qué momento de la vida llegó, en qué momento de la vida se encuentra hoy, y el discurso con este propio bebé. Por eso decimos
que cada hijo es distinto, por más que sean hijos de la misma pareja, más allá de las particularidades de cada hijo. Nosotros no somos los mismos, yo como mamá no soy la misma mamá ni con mi hija mayor, ni con mi hija del medio, ni con mi hija menor. Y está bien que sea así. ¿Por qué? Porque es lo que Aurora trató de dar cuenta, ¿no? Responder a las necesidades de cada uno, de la madre con cada uno de sus hijos. Por eso no podemos ser las mismas, o los mismos, más allá que podamos tener las mismas normativas, ¿no? Es decir, bueno, que podamos tener las mismas exigencias. La relación y el vínculo es personal. Lo construyo de una manera personal, individual. Y aquí esto es lo que creo que hemos trabajado ya bastante, ¿no? Los padres y las madres como amparadores de los hijos, pero a su vez necesitan ser amparados por la cultura para poder ejercer sus funciones. Creo que ha habido ya muchos casos en los que se ha mostrado cómo muchas veces la cultura es la que nos desampara. Ambos casos de los dos Luis, por ejemplo, dan cuenta de la cultura, ¿no? De la sociedad, cómo a veces desampara. Bueno, y cuando la cultura no ampara ni regula, no se logra pacificar la violencia. La violencia no solamente entendida como una violencia física, ¿no? Esto de ser violentados. Creo que los dos casos de los Luis nos muestran la violencia que causa muchas veces cosas que escapan a lo humanamente posible por el rol de cada uno de nosotros. Es lo que decía Aurora, le decía a Luis, hiciste todo lo que podías, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar en la importancia del vínculo temprano. Si bien esto ya lo han visto, vamos a profundizarlo e ir, porque yo creo que acá yo soy de la idea de, ¿no? Son muchos los conceptos que estamos trabajando, pero quiero que haya, como se dice en la literatura, un hilo de Ariadna conductor, el hilo de Ariadna que va tejiendo para ir a hacer el entramado original o básico de base, ¿no? Y creo que si hoy nos tenemos que llevar un corolario de todo esto, es la importancia del vínculo, ¿no? Y cómo tejer ese vínculo, y la importancia del vínculo temprano, a tal punto que lo que nos mostraba Aurora era cómo se ha planteado un dispositivo de asistencia y de abordaje asistencial reparando estos primeros momentos del vínculo temprano, que son la base de cualquier ser humano para poder partir en adelante, ¿no? Entonces, por un lado es la importancia del sostén, como hemos venido hablando, ¿no? El padre como sostén de la madre en la disponibilidad hacia el bebé. Una envoltura protectora, habla la literatura, los autores Stern, Leibovitz, los que yo les he mostrado recién, Missonier, todo son autores que trabajan en la primera infancia y lo perinatal, y hablan de la importancia de esta envoltura protectora, ¿no? Casi como gráficamente el trapo que envuelve a ese bebé de la mamá. Placenta humana la llamamos nosotros. ¿Cómo lo llaman? Placenta, la placenta humana. La placenta. Muy bien. Como envolturas. Como envoltura, está bien, ¿no? Y este sostén, esa manera de llevar física y psicológicamente. Y acá me detengo de un caso de una mamá de clase media alta, podemos decir. Ella consulta por la preocupada que está su hijita va a un colegio bilingüe, después, tiene 4 años en el jardín. 5 años, en salita de 5 está. Bueno, ella insiste en que le llama la atención la manera de jugar de su hija. Y bueno, yo me he detenido en varias entrevistas con esta mamá porque me llamaba la atención este motivo de consulta, que le llame
la atención de esta manera de jugar, y yo no encontraba ningún elemento, podríamos decirlo, psicopatológico en el juego de la niña para que ella le lleve a cuestionarse que el juego de su hija, bueno, ella, ahí vemos cómo son choques, ¿no? Ella quiere que su hija juegue a lo que ella jugaba cuando era niña. No valida el juego de su hija, que tiene un juego diferente, pero su hija, por ejemplo, de 5 años, tiene mucho gusto por los juegos estructurados, los juegos de mesa. Y ella la llena de bebés, le compra muchos bebotes, que ella considera que su hija tiene que jugar a ese juego, ¿no? Bueno, la hija dejó de jugar, la niñita dejó de jugar, pero ella no se había dado cuenta que detuvo el juego, porque era un modo de hacerle ver que la madre está como obturando, no estaba ese sostén, esa manera de llevar psicológicamente y acompañarla, sino era un modo de imponer y no sostener, era para diferenciar. Ella no, bueno, en las entrevistas ella puede ver que lo que estaba primando ahí era ella como niña, y ella cómo jugaba en relación en su infancia con su mamá, y bueno, tejiendo cosas que tienen que ver con su infancia, ¿no? Y trasladándola a esta niña. Después salen otras cosas que tienen que ver de ella, pero principalmente cómo ella sintomatiza ella el juego de la niña cuando no había por qué sintomatizarlo. Inmediatamente cuando ella logra ver que ahí estaba imponiendo algo de su propia infancia, la niña pudo volver a conectarse con el juego y con sus juegos preferidos, juegos de mesa, en el cual la verdad que la niña es muy hábil en eso. ¿Mm? Bueno, ustedes saben que el apego tiene que ver con esta proximidad y con esta cercanía. Y todo cuenta, todo cuenta. ¿En qué sentido todo cuenta? La mirada, la voz, el contacto físico. Y el apego, para nosotros, sobre todo los psicólogos, son patrones que son observables, ¿sí? Entonces yo digo, para los psicólogos nos encanta el primer día de clases de un jardín de infantes que nos relaten las madres, cómo fue, ¿no? Porque hay niños que van gustosos y pueden alegremente entrar al jardín, despedirse, ¿sí? Mostrando un poco de ansiedad, porque es una situación nueva, pero que no le impide ir al encuentro de otros, mientras hay otros que no hay forma de dejarlos, ¿no? Y que lleva una semana, y que la maestra jardinera le dice, bueno, mamá, ya está, ¿no? Y aún así, tanto la madre como ese niño no pueden. Entonces, esos son los patrones observables de conductas de apego. Creo que todos lo conocen a Winnicott, pero no está de más recordar lo que él nos hablaba, ¿no? En esta etapa muy temprana, no es lógico pensar en un individuo, sino si uno se propone a describir a un bebé, se encontrará con que está describiendo a alguien más. Un bebé no puede existir solo, sino que es esencialmente parte de una relación. Y eso es lo importante, yo creo que se los dije esta mañana, cuando decía, cuando la mamá describe a un hijo, no está describiendo a ese hijo, siempre está describiendo a alguien más, que es lo que pasaba con esta mamá. Cuando la mamá describía que le preocupaba el juego de su hija, no estaba describiéndola a su hija, había alguien más ahí, ¿no? Bueno, aquí ustedes van a encontrar que en la primera parte dice, los psicoanalistas y asistentes sociales que tratan a progenitores nobles, les resultará útil comprender cómo influye el bebé en una relación perturbada. Eso nos dice Winnicott, hablando de cómo el nacimiento de un bebé puede
tener ese impacto, que ya lo hemos dicho, ¿no? O de unir o de separar. Y cómo va a influenciar, obviamente, negativamente en una relación que ya estaba perturbada. No necesariamente esta relación tiene que ver con el padre del niño, ¿no? Sino muchas veces tiene que ver con la relación con la propia madre, con el propio padre, con ella misma. Una relación que ya no estaba bien, impacta aún más. A esta autora, no sé si la conocen, Margaret Mahler, ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con el estudio de los primeros años de vida. Es una psicoanalista para nosotros muy, muy importante, porque es la que son las primeras consideraciones muy buenas en relación a la psicosis infantiles. Y ella, junto con Selena Freiberg, fueron las pioneras de la terapia conjunta entre la mamá y su bebé. Tomando de Winnicott, de Bowlby, ellos empiezan a ponerlo como un dispositivo de abordaje terapéutico. Luego comienzan las primeras, ¿no? De Bowlby, ustedes saben, las primeras observaciones de la primera infancia, con observaciones y con investigaciones. Y ahí se sabe, acá, que esta labor de integrar, digamos, tanto la terapia como la investigación en la primera etapa está en pañales, recién comienza, tenemos mucho más por investigar y por conocer de estos primeros vínculos que aún poco se sabe, dicen los autores, ¿no? Bueno, y acá es lo que ya hemos visto, ¿no? La importancia de poder ajustarse a los ritmos, conductas y necesidades de un recién nacido. Ahí es donde se juega la base para hacia dónde vamos a partir. En ese punto hay otro caso que estoy trabajando en estos momentos. Son unos mellizos que tienen 5 años y al momento del parto va a cesárea la mamá, en el momento de la cesárea no le toma la anestesia. Entonces ella dice que le dice a su obstetra, estoy sintiendo cuando, debe ser, no sé cómo se dice, la incisión o la herida. Entonces quedan todos admirados, dice, ¿cómo? Dice, no siento dolor, pero siento como un ardor. Se levanta bueno, no le había tomado la anestesia, con lo cual toman la decisión ahí, de hacer una anestesia general, hacer una intervención rapidísima, y uno de los dos mellizos, son ambos varones, esto es el relato de la madre. Dice, ella dice así, le agarró algo de esa anestesia, con lo cual uno de ellos dos es el que va a observación, a neo, por un tiempo, y el otro no. Actualmente que tienen ya 5 años, ellos consultan porque la maestra le dice que, pongámosle José, que José está con muchos problemas de distracción, no se concentra en los trabajos que tiene que ver con el jardín, ¿no? La atención en relación al jardín. Entonces así llegan a la consulta ellos, derivados. No hay algo que a ellos les llame la atención, sino la maestra les dice. Llega la atención, pero no van a buscar una psicóloga, van a buscar una fonoaudióloga, porque la maestra también le dice y su lenguaje también no está bien. Entonces la fonoaudióloga tampoco deriva a la psicóloga, empiezan a trabajar dos fonoaudiólogas, pasa todo este año, hasta ahora, que llegan a la consulta, y llegan a la consulta conmigo, no por el niño sino por su hija mayor, que ya había sido paciente mía. Su hija tiene un problema ahí con unas compañeritas de hockey y demás, y a ella, que son muy atentos estos papás con esta primera hija,
a la primera alarma que hay, ellos están como muy pendientes de ella, entonces ahí me vuelven a convocar, que yo ya la había visto hace un par de años atrás. Y la nena es la que me empieza a describir, a comentar la preocupación que tenía en relación a este hermanito, a uno de los Messi, como le dice ella, uno de los Messi. Y ahí es donde yo los vuelvo a llamar a entrevista, pero para hablar qué estaba pasando. Y en esa entrevista la madre recuerda este episodio del nacimiento, ¿no? Y es ahí donde ellos pueden poner en palabra algo que hasta ahora no habían podido poner en palabras, ya 5 años de vida de los niños, que era la posibilidad o el miedo a que ellos mueran, sobre todo que este bebé muera. Entonces ellos taparon eso y siguieron como si nada hubiese pasado, ¿no? Hasta el punto de no poder ver las limitaciones o las dificultades, lo que le estaba pasando a este niño. ¿Mm? La maestra es la que le dice, pero tampoco buscan un espacio de poder pensar, como hacemos nosotros en terapia, pensar acerca de nosotros mismos, de nuestras vidas y qué nos pasó y qué, ¿no? Entonces ha sido muy interesante cómo esto del imaginario, del real y del fantaseado, y acá esta fantasía de muerte, cómo taponó todo lo que bueno, ahora este niño no solo se cambió también el abordaje con las fonoaudiólogas, porque sí están necesitando fonoaudiólogas, pero en realidad estaban necesitando otro espacio, ¿no? De poder pensarlo este hijo como un hijo vivo, ¿no? Y como un hijo con posibilidades de poder mirarlo, de poder escucharlo, y bueno, el niño ahora está muy bien. Ese problema de atención que la maestra había notado y había observado, mejoró notablemente, desde que la madre lo pudo mirar y atender desde otro lado. ¿Mm? Bueno, entonces, y ahí se abre lo que tiene que ver con estas experiencias, con la propia madre, con el propio padre. ¿Qué es lo que los padres desean hacer mejor? Proteger a su hijo de un mundo imperfecto o de los aspectos negativos que perciben de ellos mismos. Estas son preguntas que nosotros nos hacemos siempre en terapia. ¿Qué quieren estos padres? ¿De qué lo quieren proteger a este hijo? ¿No? Entonces, ahí en este caso que yo les estoy contando de los Mellis, como les dice, son los Mellis, ahora ya tienen nombre los Mellis, no es que ahora tienen, siempre han tenido, solamente que eran nombrados como los Mellis, ¿no? Era una cosa así difusa. Se abre todo un plus que había con la madre de esta mamá, en donde ella también había sido una hija, ella se nombra como una hija no deseada, ¿no? O sea, hay una probabilidad de un no nacimiento en su historia que se reedita con una posibilidad de un hijo no nacido. Cuando a ella le dice, bueno, vamos a tener que dormir, vamos a tener y cuando ella despierta y no lo ve a su hijo, ese momento de muerte se une con este fantasma de ella misma, con su propia historia, ¿no? Bueno, todo esto se juega por eso se habla de la importancia de la primera hora de vida, ¿no? Y de los primeros 1000 días, como dice María Emilia, siempre me queda esa frase de María Emilia cuando trabajamos interdisciplinariamente, la primera hora y los 1000 días, ¿sí es? Bueno. Y acá volví. Eso es nuevo, lo han designado así la Sociedad de Pediatría, bueno, todo, en todo el mundo, porque son los 1000 días más vulnerables y que marcan, digamos, el desarrollo de todo, marca todo en el bebé. Y miren lo que dice Bowlby acá. Es una suerte para su supervivencia que los bebés están hechos por la naturaleza de tal modo que seducen y esclavizan a sus madres. El poder que puede tener un niño de cautivar a la mamá, ¿no?
Entonces, yo te traje esta frase que a mí me ha parecido preciosa y que nosotros lo trabajamos mucho con los talleres que damos de crianza, acerca de las crianzas y de paternidades. En la banda del Río Salí estamos trabajando con la comunidad de la banda del Río Salí desde mi equipo de investigación. Trabajamos con niños mamás de 3 a 5 años. Entonces trabajamos con desde esta base de Bowlby. ¿Qué pasa cuando el poder que tiene un hijo de esclavizar a su madre, entre comillas, ¿no? ¿O qué pasa cuando eso no pasa? ¿No? ¿Qué se puso en juego ahí? Bueno. Las interacciones tempranas. Desde que nace, el bebé tiene respuestas altamente predecibles a los estímulos provenientes del mundo exterior, positivos apropiados para el bebé, como negativos, inapropiados o excesivos. Esto es muy importante y creo que hay que hacer toda una tarea de mediatizar, ¿no? No sé si han escuchado la frase que dice, bueno, el bebé se tiene que acostumbrar al ritmo de la casa. Si escuchamos música fuerte, que duerma con música fuerte. Y entonces ahí empezar a pensar y a plantear que este dicho, poder ponerlo como un entredicho, a ver qué está pasando ahí. ¿Quién es que se tiene que adaptar, el bebé o nosotros nos tenemos que adaptar al bebé? Si nos tenemos que adaptar, ¿cuáles van a ser los resultados? Y si el bebé se tiene que adaptar a nuestro ritmo, ¿cómo va a ser? Bueno, eso también a nosotros nos sirve para trabajar en los talleres de crianza, lo perturbador que puede ser y la sobreexigencia que le estamos pidiendo a un recién nacido que se adapte a un mundo y a un ambiente que puede ser inapropiado o excesivo. Bueno, Speed, como Ana Freud, que es la hija de Freud, estudiaron a niños en situaciones de privaciones, ¿no? En instituciones y en condiciones de guerra. Ustedes saben que el siglo XIX tuvo 2 guerras, de las cuales han dejado devastadas familias enteras, y el impacto y la cantidad de niños, incluso en el Reino Unido se crean las primeras instituciones de acogida a niños que quedan huérfanos porque padres que han sufrido, fueron a la guerra, ¿no? Y las patologías derivadas por la privación del cuidado materno. Eso, que es del siglo pasado, sigue hoy estando en vigencia. Entonces, este hilo de Ariadna con el que nosotros venimos ahora tejiendo estas clases, este encuentro, tiene que ver con esta relación tan íntima y personal que se juega. Hoy hablamos del cuidador principal, que no necesariamente es una madre, ¿no? Aunque nuestra sociedad está encarnado en la madre en la mayoría de los casos, y cómo poder recuperar cuando este vínculo no se ha dado o se ha visto impedido por alguna situación de vulnerabilidad extrema, como ya lo ha planteado la profesora anteriormente, ¿no? Bueno, acá yo me veo de Margaret Mahler, que la he nombrado recién. Ella describe varias fases, pero una de las importantes, para no abrumarlos, es lo que ella habla de la fase simbiótica, que es lo que decíamos recién, ese poder de cautivar que tiene el bebé a la madre, ¿no? Que es necesario que se dé esa fase simbiótica. Pero esa fase simbiótica tiene que estar atravesada y sostenida por una ley, en el sentido de qué pasa. Para nosotros este es un punto muy importante, porque clínicamente hasta nos permite diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial de algunas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta fase simbiótica entre una madre y un niño se extiende en el tiempo o se generaliza de tal manera que no va
que no apunta a cubrir las necesidades del hijo, sino está cubriendo una necesidad de la madre, que tiene que ver con esto que nosotros llamamos el mundo fantasmático, ¿no? El bebé fantasma, le decimos nosotros, lo fantasmático del hijo, más que con el hijo real. Se conecta con lo que tiene que ver con cuestiones de su propia historia y no con el bebé real. Ahí surgen, podríamos decir, la sintomatología o la psicopatología, pero en sí misma la fase simbiótica en el vínculo temprano es necesaria, ¿se entiende? El cómo se empiecen a jugar eso o cómo se extiende en el tiempo es lo que va a determinar la psicopatología, pero es en un momento de la historia necesaria, ¿se entiende? Bien. Sí. No sé si alguien... sí, creo que sí. ¿Entendió? Sí, sí, sí. Creo que sí, por lo menos no veo ninguna mano levantada. Bien, sí, seguí, Pau. Bueno. Estas fases simbióticas, dice Margaret Mahler, tiene que ver con una madre. Disponible psíquicamente, que son conceptos, si bien Margaret Mahler no habla de la disposición, disponibilidad psíquica como hoy la nombramos, ¿no? Sino, ella dice, esa capacidad de prestar atención y la necesidad de retraerse parcial o totalmente de su hijo tras haberlo atendido durante cierto tiempo. Esa es la característica de una fase simbiótica en términos de normalidad, podríamos plantearlo. ¿Se entiende? Esa es la clave. Cuando esta fase simbiótica se vuelve patológica, cuando la madre no se retrae, la madre continúa, es una madre, el psicoanálisis la llama una madre cocodrilo. La voracidad, ¿no? Ustedes imagínense un cocodrilo en una bocota con esa voracidad comiéndolo al hijo, tragándolo al hijo. Por eso se llama la madre cocodrilo. Seguramente podemos tener algunos ejemplos de madres conocidas que tengan esa posición ante un hijo, ¿no? Madres que van por todo. Entonces, la importancia o la diferencia que nos permite ver cuándo la relación de una mamá con un hijo va por los carriles medianamente saludables, es cuando es una mamá que acompaña, pero se retrae cuando necesita, después de haberlo atendido un tiempo. Creo que las mamás Wichí tienen claramente internalizado ese punto. Ellas están disponibles, ¿no? Ayudan y después continúan. En ese ejemplo que mostraba Aurora, cuando el bebé quería salirse del trapo y jugar y explorar, lo esperó, y después volvió y siguió. ¿Entienden? Entonces está disponible, presta atención a la necesidad, pero no hay una toma de ese hijo, sino después hay una continuidad con la vida, con su propia vida, ¿no? Esto es muy importante y sobre todo cuando se hagan derivaciones de niños que uno puede considerar que el vínculo está corriendo riesgo, que este niño está en riesgo, que nos llama la atención algo de este vínculo con esta mamá. Entonces le podemos decir a la mamá qué importante, porque la palabra de ustedes como médicos para los papás, para las mamás, tiene todavía son clave, ¿no? Nos buscan a los psicólogos porque ustedes lo derivan. Entonces, si ustedes ven algo de este vínculo que puede llamar la atención, es clave porque cuanto más tempranamente uno puede intervenir, mejores van a ser las posibilidades de este niño. ¿Entienden? Bueno, creo que con esto a ver, porque quiero tener tiempo. ¿Qué hora es? Bueno. Son las 3:30, Paola.
Bien, bueno, porque tengo el otro tema ahí. ¿Cómo empieza? Ustedes creo que conocen todos los estudios de apego de Bowlby, que ya los vamos a rápidamente, porque clínicamente, si él lo hace en una situación experimental, sirve para poder tenerlo siempre presente cada vez que nosotros veamos en juego una madre con un hijo, ¿no? Tiene su origen en un estudio realizado en Boston, en un hospital en Boston, donde que se llama la situación de rostro inexpresivo. Son estudios que se han realizado con 2 cámaras, una enfocaba el rostro del bebé y la otra enfocaba el rostro de la madre. Y se le pedía a la madre que jugara con el bebé durante 3 minutos y luego se retirara brevemente por 1 minuto. Entonces ellos veían una cámara que siempre filmaba a la mamá y otra al bebé, ¿no? ¿Qué pasaba cuando Paola está silenciada. No hay micrófono. ¿Qué Pablo? Tenés el micrófono apagado, Paola. Paola. ¿Qué pasó? No sé. Ahora sí, ahora sí. ¿Y desde cuándo no me han escuchado? No, un ratito, poco. ¿Qué me ha pasado? Desde la situación de rostro inexpresivo, ahí te quedaste desde que la madre un minuto. Bueno, es una investigación, yo les contaba, que se hace en Boston, donde lo que querían saber es qué pasaba cuando se separaba la madre de un hijo, bruscamente, para poner en juego todo lo que se venía pensando, ¿no? Entonces, una cámara filmaba a la mamá y otra filmaba al bebé. Jugaba durante 3 minutos de un modo cercano, le daban todas las instrucciones de cómo tenía que ser el juego, cercano, qué condiciones tenía que estar ella, todas las variables, digamos, experimentales controladas, y filmaban y veían las distintas respuestas, tanto en la mamá como en la del bebé. Y la verdad que son muy interesantes todos los resultados de esta investigación, porque incluso de resultados a veces hasta yo los comento cuando estoy con las mamás, qué sé yo, mamás que se angustian mucho cuando muy culpabilizadas, se culpan mucho cuando lo tienen que dejar en una guardería o en el jardín, ¿no? Y el niño queda llorando, bueno. Momentos previos, cómo lo llevan ellos al jardín, el momento en que lo dejan en el jardín y el momento que se van. Porque de los estudios estos de Boston se ha visto de cómo el bebé registra, porque después han ido haciendo variaciones, es una investigación que si ustedes me hacen acordar, yo se las busco y se las paso para que la lean, porque la verdad que empiezan a registrar todo, ¿no? Qué tipos de bebé provoca ansiedad, qué tipos de madres también, en qué momento surge la angustia, y después empiezan a hacer variaciones, ¿sí? Y ahí se ve la importancia y el impacto que tiene esta separación cuando no está mediatizada, cuando es brusca, o sea, de pronto yo me voy. Entonces, esto que se ha realizado en el siglo pasado, esta investigación, que ha sido casi pionera en los años 20, entre las décadas del 20 y 30, esto es en Boston, yo me pregunto, ¿cómo es hoy eso? Si nosotros estamos pensando en una familia, estamos en un enjambre, ¿no? ¿De qué modo se puede ir una mamá hoy, no solamente dejándolo en el jardín a un niño, sino yo me puedo ir a través de un teléfono? ¿En qué momento yo me conecto con mi hijo? ¿En qué momento me desconecto con mi hijo? Bueno, son preguntas
muy interesantes para hacerse, ¿no? Porque si nosotros decíamos, bueno, la página está en blanco, ¿se acuerdan que yo les decía? Es la capacidad de reinventarse de cada una de las familias. Y una de las respuestas, creo yo, que estamos teniendo hasta ahora es la necesidad de la disponibilidad psíquica de una madre para un hijo. De estar disponible psíquica, emocionalmente a las necesidades de él, de este niño. Bueno, a ver. Bueno, luego, cuando esto, a medida que va avanzando en el primer año de vida, las cosas como los hitos importantes a nivel psíquico que se producen, por eso esto que Aurora les comentaba, ¿no? Este dispositivo que se ha montado, se trabajan en estas cuestiones que yo les estoy mostrando ahora. Psicológicamente, con un niño de 9, de 8, va a depender la edad que tenga el niño, pero se remontan a estas primeras etapas de la vida. ¿Mm? Por ejemplo, se sabe que en el cuarto mes, luego de un intenso juego del tercer mes, de intercambio, ¿no? Empieza se puede lograr la instalación de los límites y de la autonomía, que Margaret Marley la llama la salida del cascarón, que va acompañada de una conciencia de la autonomía. Hacia el cuarto mes, el bebé dirige la organización del juego como lo hace el progenitor. O sea, ahí al principio puede haber un juego muy centrado en él y ya después hay una conexión con el otro. En esa, pero tiene que estar el otro disponible para ese juego. Esa es la base, ¿se entiende? Entonces ahí es donde empieza a surgir estos límites, la puesta en prueba de límites de la autonomía. ¿Qué puedo hacer yo en base a lo que el otro me permite, me posibilita hacer? Pero un progenitor que no tolera esa independencia, porque yo puedo conectarme con el juego de mi hijo y mi hijo puede recibirlo y avanzar en un juego propio, si yo no tolero esas pequeñas muestras de autonomía y paso por alto, ahí ahí es donde ya la disponibilidad se rompe. ¿Se entiende? Hay algo estoy salteando. Por eso es la importancia de tener el rol del cuidador principal, para no llamarlo madre o padre, de la disponibilidad, ¿no? Es decir, de querer, imagínense, esta niña de 5 años donde la mamá le insistía que su juego tiene que ser con los rebotes, no le permitía jugar, no le quería, no, ella tenía que jugar con los rebotes, por ejemplo, ¿no? Estoy saltando por alto, y esa independencia, ella ya, eso es el juego para mesa, es para juegos de 8 años, de 9 años, no puede jugar con eso, decía ella. No podía tolerar algo que tenga que ver con esta independencia, esta autonomía, un ser separado de mí, ¿no? El primer signo saludable es cuando el niño puede percatarse de la presencia de un extraño. Ese es un signo muy saludable. Cuando este desarrollo muestra que va sobre buenos rieles. ¿De acuerdo? Dice, lo que una persona piensa sobre una relación puede ser más importante que la interacción que tiene lugar en realidad. Y eso, esta frase que yo les acabo de leer, se juega en todas las relaciones. Lo que yo pienso de mi relación con mi hijo, de lo que yo pienso de la relación con mi hermana, lo que yo pienso de la relación con mi jefe, con mi compañero, muchas veces puede ser más importante de lo que en sí misma es la relación. Y lo que yo pienso acerca de esa relación ya me condiciona. Ahí es donde Brunner pone la atribución de significado. Brunner es un psicolingüista muy
muy importantes para la psicología, todo lo dispositivo es lo que él llama el andamiaje, que lo toma de Vygotsky. Vygotsky era fue un ruso muy importante en las décadas del 20, donde nos habla del aprender junto a otros. Podríamos traducirlos en términos contemporáneos, la importancia de aprender junto con otros. Y de ahí toma Brunner para hablar del andamiaje tal cual como la de los albañiles, ¿no? El andamio de los albañiles para ir construyendo una casa. Entonces él pone esa metáfora del andamiaje para la construcción del desarrollo. ¿En base a qué? En base a la atribución de significados. ¿Qué significado voy yo atribuyendo a cada una? Me puede pasar hasta con los propios pacientes. Yo he tenido pacientes en las cuales he decidido yo correrme, porque mi atribución de significado hacia, en este momento se me viene a la mente un caso en particular, donde yo había sido designada por el juez para llevar adelante esta relación, la psicoterapia del niño, y yo no he tenido buena recepción con la madre. Era una madre muy cerrada, una madre muy autoritaria, y yo no sentía, no podía entrar ahí, no podía entrar, y yo quería correrme y no me dejaban correr de la justicia, hasta que he tenido, así como decía Aurora, ¿no? De detallar todo por qué no podían ser padres, o por qué no pueden hacerse cargo estos progenitores. ¿Se acuerda que decía Aurora? Bueno, yo hice lo mismo, pero ¿por qué yo no podía hacerme cargo de ese caso? Lo intenté, ¿no? Ha sido hasta motivo de mi propia terapia. En mi propia terapia lo he llevado a lo que me estaba pasando, y una mamá tan cerrada que no podía, se podía trabajar con ella, yo no podía trabajar con ella, no podía entrar, ¿no? Hace poquito me enteré que la psicóloga que después le adjudican le ha pasado exactamente lo mismo. La conozco, la psicóloga es excelente, entonces, bueno, no sé, pero esta atribución de significado nos condiciona. ¿Mm? Y nuevos vínculos basados en viejos vínculos. El clínico puede tener la impresión de que cuando un padre describe a un niño, en realidad está describiendo a alguien más. Esto ya lo vengo repitiendo porque cuando uno escucha cómo el padre de un niño de 1 año puede decirle es malo, es mala. Uno escucha eso, qué mala que es. Uno dice, a ver, ¿de quién está hablando? Un niño de 1 año puede ser malo. O sea, ¿qué es lo malo? Y uno dice, pero ¿qué es una persona mala para usted? Bueno. Y ahí les voy a traer de Selma Fraiberg, una psicoanalista que para mí es brillante. Esta parte de ella a mí me ha servido mucho y me parece muy interesante para traérselas y compartirlas para ustedes. Ella habla de fantasmas en la guardería, visitantes provenientes del pasado no recordado de los padres, son asistentes no invitados al bautismo, nos dice Fraiberg. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, en muchos vínculos, para no decir en la mayoría, en todos, siempre hay alguien más. Y uno dice, uy, no porque haya espíritus a la orden, ¿no? Sino porque siempre hay alguien más. Cuando yo estoy con alguien, siempre hay alguien más. Pero no al estilo del espiritismo, no sé si me entienden, no estoy hablando de eso, sino que ahí es un vínculo mío del pasado que se está reeditando en este otro vínculo. Mi forma de amar, mi forma de odiar, mi forma de tolerar, mi forma de ser paciente, ¿no? El rol que he construido yo como médico, el rol que he construido yo como psicólogo,
como psicóloga, tiene que ver con estos fantasmas. El tema es que cuando estos fantasmas, como dice Freiberg, no han sido invitados al bautismo, o sea, a este nuevo inicio, a este nuevo vínculo, y están presentes, ¿no? Y se juegan ahí. Eso es lo que pasa. Siempre nosotros vamos a tener vínculos, vamos a montar nuestras nuevas historias en base a historias pasadas. El tema es que cuando se hacen presentes y no dejan fundar una nueva historia. ¿Se entiende? Dice, como el hada buena o la bruja malvada de los cuentos de hadas. Estos fantasmas pueden practicar hechizos favorables o malignos sobre el niño. Eso a mí me parece de una muy brillante para pensarlo, ¿no? Y después dice ella, hay ocasiones que los fantasmas fijan residencia junto al bebé. En estos casos, los padres se relacionan con el fantasma que se interpone, como una pantalla entre ellos y el hijo. Se interpone, provoca desajustes, puede ocupar todo el espacio o ciertos aspectos, la alimentación, el sueño, el destete, el control de esfínteres, algunas, sobre todo, puede tomar las pautas del desarrollo, ¿no? El aprender a andar en bici, el salir a correr. Bueno, todo esto puede interponerse en algunos o en todos. Y ahí vamos a ver cuánto este vínculo está afectado y cuánto no lo está. Bueno, esto de Bowlby acá. Ustedes saben que el apego, que no toda relación es una relación de apego. Eso en primer lugar, ¿de acuerdo? Porque uno cree que el apego anda así libre por la vida. No, el apego se establece, es una relación especial, es una relación que se establece con una figura específica que nos rodea, ¿no? De la cual yo espero un apoyo, un consuelo o una protección, ¿sí? El estilo de apego depende tanto de la historia vincular como de la sensibilidad y de la capacidad de responder por parte de la figura de apego. A tal punto es esto que hoy se estudia el estilo de apego de los propios padres más que del padre con el niño. Esto es lo que se está haciendo hoy. ¿Cómo soy yo con mis figuras de apego? Para poder rápidamente ver cómo yo puedo relacionarme con este hijo, ¿no? Entonces uno con una simple pregunta podemos ya escuchar algunas cosas. Por ejemplo, decir, ¿y usted cómo se describe con su hijo? ¿Cómo me puede describir cómo es usted con él? ¿Cómo se siente usted con él? ¿Se siente insegura, miedosa, tranquila, disfruta, agobiada? ¿Cómo se siente con su hijo? Esa es la pregunta clave. Y esta sensibilidad es la capacidad de captar y poder decodificar en forma adecuada por parte del cuidador de las señales del niño. Un hijo siempre da señales. Está en el padre de poder verlas y decodificarlas. La puede ver y no decodificar, las puede no ver y tampoco decodificar. ¿Se entiende? Pero muchos padres sí la ven. Y la disponibilidad es la capacidad de dar respuesta rápida a las necesidades del niño. Entonces Bowlby, quien es el pionero de los estudios más sistematizados del apego, porque yo ya les he mostrado cómo en Boston, un grupo de investigadores ya empezó antes a pensarlos. Bowlby es como ya lo hacen en un dispositivo, ¿no? El concepto de disponibilidad
es el desarrollo emocional del niño, está en el desarrollo y todas las consecuencias que esto puede traer. Bueno, esto no sé si lo conocen o no, esta parte, para detenerme. ¿Conocen acerca del concepto de apego, de la definición? Sí. Sí, sí, ¿Sí? yo creo que sí. Creería que sí, porque es algo que los pediatras solemos manejar. Ah, bueno. Un concepto importante. No sé si Exacto. alguno quiere Necesita comentar o lo algo. podemos pasar. Bueno, acá tal vez lo que yo pueda recalcar acá es esto. Esa figura no puede intercambiarse por otra. Tal vez esa sea la clave, ¿no? Por eso yo les decía, no todas relaciones de apego. A veces uno ha mal entendido el concepto. Es Bien. como se ha tribalizado también el concepto de Edipo. Uy, esta tiene un Edipo, ¿no? Tal cual. Son conceptos que se han hecho populares y a veces uno lo aplica de un modo que no es. Entonces, no toda relación, esa figura no es intercambiable, tiene que ser esa figura, ¿de acuerdo? Pero sí puede haber figuras secundarias que le permitan, porque una mamá tiene que salir a trabajar o el cuidador principal tiene que salir al médico, o sea, tiene una vida propia, ¿se entiende? Entonces, pero el vínculo que hay entre esa persona y ese niño es irreemplazable, esa persona, ¿se entiende? Puede haber sustitutos que ayuden, pero está el principal. Por eso Aurora les decía, bueno, hemos elegido al cuidador que se iba a hacer cargo de este niño en base a determinadas características, no cualquiera, ¿se entiende? Tiene que ser, es una persona específica que pueda responder y bueno, obviamente el niño tiene que, en este caso, que son niños privados de cuidados parentales, cuando uno está creando y recreando este vínculo de apego, porque de eso se trata el programa que está funcionando en Buenos Aires, que la idea es hacerla, ese mismo proyecto, llevarlo a cabo aquí en la Facultad de Psicología. Nosotros tenemos el Centro Universitario de Atención Psicológica, que ahí hay algunos servicios que tal vez a Luis le pueda venir bien para su pacientita, que tenemos evaluación psicológica, tanto para niños, para adolescentes, también para adultos. Creo que para adultos solamente estaban haciendo para la parte del carnet de manejo, es poder hacer un dispositivo de trabajo asistencial en base a esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Ahora, sí. Perdón, la doctora Novelli puede ser que tenga levantada la mano. ¿Quiere aportar algo, preguntar algo? Sí, ¿O fue? sí. En realidad, a mí me crea la duda y lo veía como sinónimos apego con el vínculo, con la simbiosis. Sí, son componentes. Lo que pasa es que el apego perdura en la vida y la simbiosis es un momento del psiquismo, como una de las partes fundantes del psiquismo. Esa sería la diferencia. Para que se dé la simbiosis tiene que haber apego, pero el apego va más allá. La simbiosis es un momento de unión, ¿no? Por eso es simbiosis, que después la madre tiene que saber retirarse. Retirarse de esa simbiosis. El apego se cronifica, digamos. No importaría No, el apego lo tenés vos. Si cada uno piensa, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué personas? Una pregunta que uno se hace para decir, a ver, ¿cuál es mi figura de apego? Si yo tengo hoy un problema, ¿a quién llamo? Bien. ¿A quién llamaría si vos tenés un problema ya? No me respondás, pero justamente que lo pensé. Oh, sí, a mi esposo, a mi hermana, amiga, a mi hermano. Sí. Bueno, son figuras que son irreemplazables. Claro. Pero podés tener varias. Y decir, bueno, cuando yo tengo tal problema, busco a esta amiga, porque yo sé que me va a escuchar, que me va a entender, ¿no? Cuando tengo que tomar una decisión, lo llamo a mi hermano, porque yo sé que mi hermano no me va a dejar pasar una, porque yo sé que ¿se entiende? Tenemos varias, hemos construido, pero la primera base de la construcción del psiquismo
es una. Y en base a esa forma que se ha establecido el apego, se van a sentar otras relaciones. Eso es lo que dice la teoría. Y que nosotros lo hemos comprobado que es así. Por eso es tan importante que cuanto más saludable y menos fantasmas tengamos invitados a este bautismo, más saludable va a ser esta relación, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Cuanto menos fantasmas haya, menos visitantes no deseados. Más Paola, libre. con respecto a lo que acabas de comentar, con respecto a esos fantasmas, la doctora Fernández, que tiene levantada la mano, no sé si querés decirlo vos o es lo mismo que pusiste en el chat, Adriana, que Sí. si esos fantasmas serían parte del inconsciente, preguntaba. No sé si es eso o querés preguntar otra cosa. Sí. Sí, no, eso me quedó resonando el tema de los fantasmas en el establecimiento, digamos, de todas las relaciones, sobre todo la relación de la mamá con el niño. Si eso desde qué punto, si es inconsciente, se puede trabajar, digamos, con la mamá para mejorar el vínculo y el apego. Sí, sí, son inconscientes. Hay veces que uno lo ve claramente, ¿no? Sí. Pero la madre no. El de afuera lo ve. Sí, sí, eso El de pasa. afuera lo ve, pero la madre no. Tampoco vos podés asignarle, atribuirle un significado, como dice Brunner. Claro. Vos estás viendo que hay algo raro ahí, hay algo más. Mm. En esta madre y en este hijo hay algo más que no cierra, no cuadra. Yo puedo decir tal cosa, pero no sé qué pasará en ese psiquismo de esa madre. ¿Se entiende? Claro. Ya Sí. sería mi atribución de significado. Paola, Sí. yo no sé si llego a entenderlo perfectamente, pero a ver, si pudiéramos dar un ejemplo concreto Sí. De una mamá en un matrimonio joven con un hijo, quizás el primero o no, que recién se están instalando. ¿Qué figuras serían el fantasma? Por ejemplo, ¿sería figura fantasma la presencia, digamos, en la mamá de todo lo que lleva en forma, digamos, de su historia personal, la mamá, el papá o la abuela digamos, Claro. no lo llego, no sé si es eso lo que vendría a Sí, ser. Ah, bien, bien. sí, sí, Claro son estos. claro, y muchas veces son medio marcadoras para una pareja, son medio Tal cual. marcadoras esa figura Sí, fantasmática sí, que por ahí la elabora la persona y pueden existir o no existir, pero la tiene presente. tal cual. En estos momentos, miren ustedes hasta dónde puede llegar esto. No los quiero confundir un poco pero bueno, espero que no confundirlos con este ejemplo. Un adolescente hoy en estos momentos, ella me dice, estoy de novia, pero con una chica. Yo sueño con el día en que yo se lo cuente a mi papá. Quiero verle la cara. Su padre es un católico de la ala derecha del catolicismo, donde que su hija sea homosexual puede ser ¿cómo podríamos decirlo? Lo va a desestructurar. Claro. Tremendo. Tremendo. Entonces ella está esperando ese día, ¿no? Y le va haciendo saber que hay alguien. Primero, viene una posición bien, que acá yo con ella avanzando poquito, bien así, bien despacio, porque es complicado, muy complicado, porque yo no quiero provocar un acting para nosotros es un pasaje al acto, el acting supremo es el suicidio, ¿no? Ese es el pasaje al acto más certero que hay, ¿no? No estoy pensando en ese acting, sino en que pueda tener un encuentro sexual, por ejemplo.
con esta chica, donde pueden jugarse otras cosas, ¿se entiende? Entonces voy muy despacito, moviendo algunas cosas y algunas. Realmente acá entre esta chica y su novia hay un fantasma, que es la relación de ella con su padre. No sé hasta qué punto, yo le pregunté eso la última vez, así bien, digo, ¿y con quién estás de novia? ¿Realmente con quién estás de novia? Y ella se ha puesto muy incómoda porque era una pregunta que ella captó hacia dónde iba, ¿no? Estar de novia con el enojo del padre o con el, ¿no? Hay algo ahí del padre, de esta relación, donde sí es verdad, y ella lo dice, yo fui tomada por mi papá. No es porque haya habido alguna situación de abuso, no, sino porque, y miren ustedes cómo se juega los primeros, y lo que, viste, ¿se acuerdan cuando yo decía el encuentro de dos psiquismos, ¿no? Para que haya parentalidad. Esta pareja, que hoy tiene, esta hija tiene hoy 17 años, es un caso precioso, la verdad. Esta pareja no podía, ya llevaban más de 5 años y no quedaba embarazada. La mamá no podía, no quedaba embarazada. Entonces el papá dice, yo voy a hacer una promesa a la Virgen, porque yo dije que es católico acérrimo él, y me voy a entrenar para ir en bicicleta al Día de la Virgen. ¿A dónde es que se va en bicicleta? En procesión, en Catamarca. Así es, ¿no? La Virgen del Valle. Virgen de Valle. La Virgen del Valle en bicicleta. Entonces él empieza a entrenar, y hace esa promesa a la Virgen, el pedido de un hijo, ¿no? Al mes, su esposa queda embarazada de esta hija. Entonces, para él, esta hija en su vida es un verdadero milagro. Es un milagro. Es la encarnación divina, ¿no? Es un regalo de la Virgen para él. Es un regalo de la Virgen, es divina. Y la chiquita es divina, es preciosa. O sea, encima tiene, lo que decía Bowlby, la capacidad para verlos esclavizados a los padres, porque es bellísima, es inteligente, es lectora, es dulce, o sea, es una ¿cómo se llama esta actriz que le cantó al Mr. President? Es muy parecida a la Marilyn, es muy parecida a la Marilyn Monroe, así que divina es. Bueno, entonces ella como regalo a todo esto, se pone de novia con una chica. Dice, yo quiero ver, voy a disfrutar ese momento en que yo a mi papá le voy a decir, te traigo a mi pareja. Ella me habla, ella ya anunció que tiene una pareja. Vos decís pareja y no tiene sexo, ¿verdad? Pareja. No decís novio o novia, tiene pareja, tiene sexo. Claro. Bueno, es muy interesante. No sé por qué hemos llegado a este ejemplo. Por los fantasmas. Los fantasmas, sí. No sé si se entiende ahora ¿sí? Tu pregunta. ¿Sí? ¿Sí, Susi? Totalmente. Sí. Bueno. Sí. Sí. Entonces, el concepto de apego, cuando una persona es, yo me hago esa pregunta, si yo tengo un problema, ¿a quién surjo? Si yo tengo que tomar una decisión, ¿a quién? ¿A quién pregunto? ¿A quién escucho? ¿Para quién es? ¿No? Me voy a poner de novia, ¿a quién le voy a contar? Me voy a casar, ¿a quién le voy a contar? Me estoy por separar, ¿a quién le voy a...? ¿Se entiende? Esas son figuras de apego en mi vida. No se pueden intercambiar. Pero al principio de vida hay una, que es necesario. Y para que eso se dé, tiene que estar la simbiosis del concepto de Margaret Mead. ¿Se entiende? Qué desgracia que en el caso que vos has contado, el gran apego sea con la noticia que le está por dar. Realmente, ¿ves? Y se ve que la figura de apego más grande la tiene con el padre que con la madre. Sí. Porque no le interesa contarle a la madre. No, porque la madre
¿cómo le puedo decir? La madre, no lo, más allá que pueda ser o no un milagro, la madre fue atravesada de otra forma con este nacimiento de esta hija, ¿no? Se conectó de otra manera. En cambio, el padre fue, es más, después viene otra hija en donde no pudo ligarse tanto con esta otra hija. Por supuesto, es la más libre, ¿no? Es la más libre. Eso te iba a decir, es como es que la ella más, se siente prisionera del padre, en cierta manera, sí, esta nena, sí, ¿no? Como exactamente. dominada, como prisionera de Sí, ese deseo, de esa visión que tiene el papá de ella. sí, 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 así es. Bueno, una señal de alarma es que produce ansiedad como respuesta ante una separación o pérdida de la figura de apego, dado que esta figura tiene una función de protección. Esa sería una, porque estamos pensando, volviendo, digamos, a la primera infancia, al primer año de vida y al segundo año de vida, los primeros 3 años, eh, cuando esta separación se produce, por eso Aurora les decía a ustedes, es buscar el momento en el que se ha producido y ver en qué etapa cronológica, porque se sabe que si hay un establecimiento de lo cronológico con ciertas cuestiones psíquicas que se tienen que dar. La sonrisa del 8º mes, que puede ser en el 7º, puede ser en el 9º, ¿se entiende? Pero es en ese momento, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde ha estado o en qué momento se produce? ¿Se acuerdan de los mellizos que yo les conté? Ahí algo de esta relación de apego irrumpe cuando ella despierta y ve a uno, no ve a los dos. Y es este niño que ha estado, puede o no haber causado algo la anestesia, pero ella lo reprimió pero lo mató, digamos, al momento, lo enterró, como lo hemos puesto nosotros en psicología. En terapia, ¿qué se hace? En terapia, ¿qué hacemos? En terapia atribuimos significado a lo que nos pasa. Ponemos en palabra y hasta palabras nuevas, ¿no? A lo que nos pasa o lo que nos ha pasado. Entonces, con esta mamá, por eso yo les dije, yo me detuve mucho con las primeras entrevistas, con las entrevistas con ella, de que ella pudo relatar este momento. El padre no lo podía relatar, ¿no? O sea que a los dos ahí, este encuentro fallido, podríamos decirlo, yo lo puedo atribuir ese significado como un encuentro fallido. Ella dice, en ese momento pensé que mi hijo había muerto. Cuando yo me despierto y veo a uno, lo veo a mi esposo con uno. Bueno, ese momento ellos no lo pueden, todavía no lo pueden, falta, ¿no? Falta camino para elaborarlo. Por lo menos hemos sacado fantasmas, el gran fantasma que hemos desenterrado y los hemos sacado de este bautismo, ha sido, bueno, yo también he sido una hija no deseada, a mí también me han deseado la muerte, no es porque ella la ha deseado la muerte, sino porque ella la vivió la muerte, ¿no? ¿Se entiende? Cómo la muerte en el nacimiento daba vuelta en su historia. Bueno, creo que esto se sabe, ¿no? Del apego seguro, o sea que el apego puede ser seguro o puede ser inseguro, ¿no? Del inseguro está el evitativo y el ambivalente. Y en el seguro es un patrón que es más organizado. Por eso yo les decía, el primer día de jardines de infantes nos sirve de muestra para ver qué tipo de apego tenemos o tienen, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros tenemos un pacientito, decir, ¿cómo fue su primer día? ¿Se quedó bien? ¿No sé qué se quedó? ¿No se quedó? Bueno, ahí se pone en juego sobre todo esto, porque en el momento de la separación, con una situación nueva, ¿no? Entonces el apego puede ser seguro o puede ser inseguro. Y dentro del inseguro está el evitativo y está el ambivalente. Ahí con respecto a eso, Paola,
del ejemplo del jardín de infante, todo va a depender de la edad, ¿no? Porque hay veces que van a maternales y todo más, y el chico todavía no está preparado socialmente Esto para sí eso. es verdad. Entonces, hay que tener en cuenta que lo importante sería en el jardín verdadero, que es el jardín. Antes era a los 5, ahora es a los 4, que A es los 4. obligatorio. Claro. Sí, yo cuando hablo siempre estoy pensando en el 4. Claro, sí. Claro. Perfecto. 4 y 5. Sí. Sí. Bueno, después hay investigaciones realizadas también con una investigadora del equipo de Alicia Oiberman. Ella ha realizado la situación extraña, pero lo ha hecho aplicado, que es la situación extraña de Bowling, pero lo hizo aplicado en un dispositivo que está sistematizado con datos de niños argentinos. Y nosotros con una becaria que yo he dirigido y que ha trabajado en el servicio de María Emilia Taram, también lo hemos aplicado con niños con nacimiento de riesgo, como es en el caso de María Emilia. En el caso de las porteñas, como le digo yo, ellas lo han hecho con niños sin patología, digamos, previa, sin dificultades. Y se ha constatado que acá, esto que dice acá, en Argentina se comprobó la prevalencia de 3 tipos de apego: el seguro, el inseguro, el inseguro evitativo y el perturbado, ¿no? Este desorganizado que ustedes ven acá, es como hay un patrón, dicen los autores, de niños, un patrón de apego que no lo podían clasificar, ¿no? Entonces lo ponían como no apego, y después pasan a ser inclasificables. Y se identifica como un 4º tipo de apego que le llaman desorganizado. Bueno, nosotros en Argentina no lo hemos comprobado, tanto las porteñas como en nuestro estudio, en Tucumán, no lo vemos a ese apego desorganizado, pero sí vemos un apego perturbado. Este apego perturbado refiere a que el niño entra, como podemos decirlo, en una crisis cuando la figura significativa no se encuentra cerca, ¿no? Ustedes saben que el apego seguro, cuando un niño tiene un apego seguro, es cuando el niño puede continuar con la actividad que está haciendo. Por ejemplo, está jugando y su madre se va al baño, o se va a cocinar, o se va a tender la ropa, o se va a trabajar y viene alguien que lo sustituya. El niño puede continuar jugando, duerme, sigue su vida, ¿no? Cuando empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, aparecen, ya sean evitativos, o sea, no logra entablar relaciones con otras, o aparecen las inseguridades y las ansiedades, despiertan el llanto, situaciones que dan cuenta de este apego, que es un apego inseguro. Nosotros hemos visto que estaba este evitativo, o sea, la desconfianza. El evitativo es cuando aparecen situaciones de ansiedad, la desconfianza con el otro, y después de un tiempo puede establecer. Por eso es apego inseguro. Y el perturbado es aquel que no logra recuperarse tras la ausencia del cuidador principal. No del sustituto, ¿no? Sino del principal. ¿Se entiende? El niño se pone mal, llora, no puede, no cae en angustia. Ese son los niños en riesgo. Bueno, de la población nosotros hemos estudiado, con mi becaria, de 10 diadas que se ha estudiado, 1 presentó este tipo de apego perturbado. O sea, nosotros hemos manejado la hipótesis que al haber habido un nacimiento de riesgo por la prematurez y por las condiciones que esto implica, podría haber afectado el establecimiento del apego. Y hemos descubierto que no, que en todos los casos prevaleció el apego seguro, en menor medida el inseguro, y en
en un solo caso, en 10 días que ha estudiado esta chica, el perturbado. Sí sería interesante ampliarlo. Lo que pasa es que son investigaciones muy costosas. ¿En qué sentido? No en el sentido económico. Las investigaciones de psicología no son investigaciones costosas en lo económico, sino costosas en el material humano, no sé cómo decirlo, en el recurso humano. Nosotros en la Facultad de Psicología tenemos la cámara Gesell, entonces se la citaba a la mamá primero en el hospital, se hacía una entrevista y después le pagábamos el taxi, la buscábamos en el hospital y se la llevaba en taxi o la hacíamos traer a la facultad. Entonces, de 50 casos que hemos identificado, solo 10 llegaron a la facultad. ¿Se entiende? El material humano con el que nosotros nos vemos impedidas. Está la cámara, están los juguetes, está todo en la cámara Gesell. Pero bueno, solamente han ido las personas. Ese es. Bueno, en el apego seguro, la figura, yo les dije que está puesto el foco en la persona, no en el niño, sino en el cuidador principal, que deben ser. Y esas son las características que le decía Aurora, por las cuales los buscan a estas personas, ¿no? Para que se hagan cargo y poder trabajar desde la teoría del apego y de los primeros organizadores de SPID, que son las teorías con las que se trabaja con este montaje de este dispositivo. Sensibilidad, capacidad de consolar y proteger al niño. Ser consistentes, poder percibir de manera adecuada la necesidad del niño. Disponible, brindando confianza, seguridad, calidez y fundamentalmente conectadas con el niño. Esto es lo que yo veo que hoy se encuentra lleno de fantasmas, pero no fantasmas de la propia historia inconsciente, sino fantasmas en cuanto a redes, en cuanto a la irrupción de la vida informática, de lo digital que nos ha invadido y nos ha tomado, ¿no? Porque se necesita estar conectada con el niño y no con el WhatsApp, y no con el Twitter o con Instagram, ¿se entiende? ¿Con quién estoy conectada cuando estoy con el niño? Esa es la pregunta. Sí, totalmente. Escúchame, Paola, acá Luis Cataldi te pregunta, ¿qué opina del apego en el caso de chicos que están en familias sustitutas o temporarias hasta que lo adopten? Ay, ¿qué tema es? ¿Qué tema es? Yo no tengo mucha experiencia, voy a ser sincera. En estos momentos sí estoy coordinando las prácticas profesionales supervisadas de la facultad de grado, están en 4º año. Estamos trabajando en hogares de cuidados de niños privados de cuidados parentales, y nuestros informes psicológicos es lo que permiten al niño pasar o no a esta cuestión, si puede ser o no adoptado. Es bien clave nuestra mirada. Y mientras tanto pueden estar en familias de acogida. Hoy en Tucumán se trabaja los centros de acogimiento, el Eva Perón, el Santa Rita, después tenemos el Belgrano, no, está el Goretti, el Belgrano, sí, el Belgrano también, pero sobre todo el Eva Perón y el Santa Rita. Se ha cambiado el concepto, porque antes estaban el Santa Rita las nenas y el Eva Perón los varones. Ahora están en conjunto con hermanos. Entonces son pocos los niños que pasan a estar con familias sustitutas hasta que, y los que están en familias sustitutas tienen que ser es bien complicado. Son niños que tienen un apego perturbado. En general yo creo que prevalece eso, porque hacen una adherencia, incluso a las practicantes de psicología cuando van a los hogares les dicen mamás, los chicos. A todos les ponen el nombre de mamás. Que es lo que le decía Aurora.
cuando le decía, pórtate, del caso pórtate bien para que nos adopten, eso es prevalece, ¿no? O el portarse mal para que no me adopten porque me van a devolver, porque ya les ha pasado. Son niños que son devueltos, como si fuese una papa que uno ha comprado mal, ¿no? Entonces, bien complejo es bien complejo porque se está reeditando constantemente esta cuestión de tengo que dejar para poder, y esa cuestión, yo no puedo decir de abandono, porque las familias sustitutas hacen un gran lugar de acogimiento. Con lo cual, yo no tengo mucha experiencia, ¿no? De lo poco que he escuchado, son familias que sí están acompañadas también por el equipo, sobre todo de adopción, para poder sostener que esto es temporal. Y los niños saben que es temporal, ¿no? Pero eso no implica, ¿qué podríamos decir? No sé, se me viene a la cabeza la palabra desgaste emocional, ¿no? El volverse a conectar con otro. ¿Sí? Qué complejo, es todo un tema. Habría que investigar. ¿Por parte del chico o por parte de la familia? Yo realmente tengo una familia que es hogar sustituto y anduvo regia, pero sí, en un caso no pudo sacar el apego ni la mamá, ni el papá, ni los hijos, ¿no? Y la adoptaron. Claro, claro. Cosa que no está permitido para ser familia sustituta. Vos tenés que ser, bueno, pero ellos tuvieron que hacer una serie de trámites y demás porque no, con esa bebé no pudieron. No pudieron, claro. Se juegan tantas cosas, ¿no? Sí. Habría que investigar, la verdad, qué evidencia hay. Acá en Tucumán no hay investigaciones de eso, al menos que yo conozca. Tal vez estoy diciendo no hay, no conozco. Claro. Estoy en el área de las prácticas supervisadas que estamos trabajando y evaluando constantemente. Este primer cuatrimestre hemos evaluado 24 niños en hogares. Otra área de investigación, sí, sería otra diplomados. Área. Ay, qué linda área para investigar. Sí, sí, la verdad. Bien. Bueno, esto sí, el apego inseguro evitativo. Se encuentran las figuras de apego poco disponibles, son distantes, ignoran, rechazan o distorsionan las necesidades del niño demostrando insensibilidad. Yo creo que esto tienen que anotarlo para poder tener, cuando hagan la ficha de cada uno de los pacientes, decir qué tipo de apego es. Una mamá distante, ignora, distorsiona las necesidades del hijo, ¿no? Está bueno esto para tenerlo presente. Se señala que las mamás con este tipo de apego pueden ser sobreestimulantes e intrusivas, ¿no? Por ejemplo, les pueden comprar millones de juguetes. Pero hay una mamá que está interviniendo con ese tema porque cada vez que sale, bueno, por suerte le digo yo, va 2 días al jardín, va martes y jueves nada más, con esto de las burbujas, porque cada vez que va, ella le compra un juguete. Un modo de compensar porque lo deja en el jardín. Entonces esto, ¿no? Intrusiva, sobreestimulante, pero es una cuestión de inseguridad, ¿no? En cuanto a los niños se muestran independientes, exploran con libertad espacios nuevos, suelen alterarse con menor intensidad ante la ausencia de la figura de apego y demuestran poco interés por las figuras de apego. O sea, ellos pueden explorar y es como que dicen, no me importa mucho si estás o no, el niño, ¿se entiende? En ese sentido es como evitativo, es como, no me importa si estás. Cuentan con menores recursos para expresar sentimientos de angustia o sus necesidades afectivas. Parecen más tranquilos porque tienen menos signos visibles de angustia, lloran y protestan menos.
buscan menos y tratan de solucionar sus problemas solos. Limitan la búsqueda interpersonal como estrategia para la regulación. Esas son las características de los chiquitos dentro de este tipo de apego. Me parece muy interesante, ¿no? Y este es entonces el inseguro evitativo y el seguro ambivalente. En el apego inseguro ambivalente, la figura de apego se puede describir como inconsistente o impredecible. Estas son, creo yo, las más complicadas, ya que se muestran sensibles y cálidas en algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Entonces, imagínense una mamá, uno que diría en la jerga coloquial, es una bipolar, ¿no? No la entiendo, hay veces que no sé con qué me va a salir. Bueno, a veces este tipo de personalidades perdura, ¿no? A lo largo de... Entonces uno nos dice, bueno, mi esposo o mi esposa es así, no sé con qué, llego a la casa y no sé con qué me voy a encontrar. Bueno, son capaces de responder al niño de forma adecuada, pero no están siempre disponibles. Son erráticas en sus respuestas, ya que están física y emocionalmente disponibles solo en ciertas ocasiones. Muestran una inadecuada preocupación por el bienestar del niño, lo cual las lleva a ser intrusivas y coarta la exploración de ámbitos nuevos, ¿no? En relación al niño, presentan ansiedad e incertidumbre en situaciones de estrés. Sus respuestas emocionales van desde el chiquito, ¿no? Va desde la excitación, la resistencia al contacto, el acercamiento y las conductas de mantenimiento de contacto. Tienen mucha dificultad para calmarse y manifiestan inseguridad acerca de la disponibilidad de la madre. Y el desorganizado, los niños con apego desorganizado son incapaces de organizar una estrategia para afrontar el estrés, como si estuviesen desorientados y no supiesen qué hacer. Presentan falta de estrategia para afrontar el estrés, muestran como lapsus significativos y desorientación y confusión en su razonamiento. En cuanto a la figura de apego, muestran signos de temor, contradicción y conflicto. Son esos niños que pueden estar pegados a las madres y después las golpean, les pegan, ¿no? Que la madre dice me pega, me tira el pelo, me rompe la ropa. El apego desorganizado quedó definido en forma negativa, en oposición a las estrategias organizadas, o sea, en forma negativa. Todo lo que no tiene es como poner el negativo todo lo organizado, ¿no? Bueno, acá quieren que hagamos un recreo, ¿puede ser? Doctora Paola, sí. Quisiera poder hacerte una pregunta en relación al apego. Toda esta charla y en general entiendo es en relación a los niños más chiquitos y más grandes. ¿El apego va perdiéndose con los años, perdura en algún tiempo, cambia, se modifica, se hace menos intenso? No sé cómo expresarlo, digamos. Si lo leemos solamente para niños chiquitos, puede perdurar en el tiempo, niños más grandes, en adolescentes. Esa es mi pregunta. Lo que nosotros vemos en los niños pequeños, Moni, es el establecimiento, es la construcción del apego, ¿no? Eso es lo importante, que vos estás viendo como online, en vivo cómo se está construyendo ese apego. Luego, en los primeros tiempos de vida, luego es una modalidad que va quedando, no sé si como predominante, ¿no? Como predominante. Por eso no sé si recuerdan que Aurora les dijo una parte y esta chica busca parejas que la abandonan, ¿no? Como el apego, uno perdura y son formas nuevas que tenemos de entablar con nuestras amigas, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Significativas.
O sea, no es que yo vaya al almacén y me ponga a conversar ya un apego, ¿no? Son personas significativas. A ver, una pregunta para vos, Paola. Respecto si hacemos el receso o no, depende de vos. Si vos necesitas el receso para organizar lo próximo, lo hacemos. Y si no, no, porque estamos en las 4:30 y el receso tenía que ser de 3:30 a 4 y te vas a demorar un montón después en terminar, no sé cómo están tus cosas. Solo para traerme un café y sigo. Entonces Necesito un café, necesito cafeína, como me decías vos. Bueno, sí, necesitas cafeína porque estás desvelada. Y sí, tenés que tomar. Bueno, si quieren todos tomar un café, el café va a ser de 10 minutos. 10 minutitos, bueno, me das un poquito más. Perfecto. Sí, como y 27, para que tomen un café. 27 y 37. Y 35 ya nos conectamos. A las 35, chicos. Sí. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno. Listo.